Buenas noches a todos, ¿cómo están? Perdón la tardanza, problemas aquí con la tecnología. Últimamente están muy saturadas las redes sociales con esto del COVID, con esto del coronavirus. Yo asumo que fue eso. Tardamos casi 5 minutos en entrar en vivo, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Esto es, gracias a Dios que es viernes. Recuerda que te estamos transmitiendo en vivo, totalmente en vivo. Son las 8:05 de la noche. Estamos transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Hoy es una transmisión especial, esta y la siguiente semana y tal vez la que sigue. Yo sé que estábamos en la serie hablando sobre profecía, pero quisimos hacer un pequeño paréntesis para poder expresar qué es lo que vamos a celebrar el 5 de abril, que es la Pascua, porque desgraciadamente muchas personas ignoran que hay ciertas festividades en la Biblia que tienen una relevancia demasiado importante y que no son legalismo, no son judaísmo, sino están para cumplirse. Pero bueno, ahorita ya vamos a empezar con esto porque yo no puedo celebrar la Pascua si yo no me doy cuenta o si yo no estoy atendiendo qué es la Pascua, ¿verdad? Si no entiendo qué es la Pascua, pues difícilmente voy a poder entender y celebrar adecuadamente. Vuelvo a repetirte, mi nombre es Israel Chapa. Buenas noches, shalom a todos. Recuerda que shalom es una palabra hebrea que significa paz o bienestar. Y al igual en español nos estamos refiriendo a que te estamos deseando precisamente que tengas paz interior, que tengas tranquilidad como persona, que tengas paz con Dios, pero también estamos saludándote, te estamos diciendo hola y también estamos deseando que tu vida esté en equilibrio, justicia e igualdad integral. Acerca de esto del COVID-19, del coronavirus, antes de empezar quisiera solamente decir lo único que voy a decir al respecto. El Salmo 91 verso 3 dice: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Y el mismo Salmo 91 en el versículo 6 dice: no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla a mediodía. Recuerda que nosotros estamos bajo una cobertura muy especial, la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, y que solamente hay que seguir pues todas las indicaciones que se dan, no porque nos falte fe, no porque estemos dudando que el Señor nos proteja, sino por la misma razón. Oía a alguien ayer que decía que nos ponemos cinturón cuando manejamos o que llevamos a nuestros hijos a vacunarse. No porque estemos desconfiando que el Señor nos guarda, sino porque pues, hay que tener ciertas medidas nada más de prevención. Bueno, ¿está con nosotros solo esta noche? Idalia Castro. Está mi esposa, la pastora Idalia Castro, y mis hijos. Axamaday. Hoy es una noche, te decía, especial. Yo espero que ya estés conectado, y si no estás conectado, pues de todos modos recibo un saludo si te vas a poner a escuchar este audio posteriormente en las transmisiones que están grabadas ahí en YouTube. Ahorita te vamos a dar todas las redes sociales que tenemos para que puedas hacer contacto con nosotros. Nuestras redes son: Amén. Por Twitter es @masadadulam, en facebook.com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 55 83 88 20 35 y el número de línea directa es al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, y por YouTube es Israel Chapa con mayúscula. Israel con una R, por favor, si le das doble R, quién sabe a quién esté sintonizando, en qué canal. Israel con una R y Chapa, todo en mayúsculas. Bueno, te comentaba que estamos nosotros tomando o dando una serie de enseñanzas acerca de la profecía, pero hicimos un alto porque el próximo 5 de abril aquí en la congregación, en muchas congregaciones, inclusive en todo Jerusalén, en Tierra Santa, se va a estar celebrando el Pesaj, la Pascua. Pero difícilmente alguien podrá celebrar de una manera adecuada si no entiende qué es lo que está haciendo. Si no tiene conocimiento de qué está haciendo, pues es muy difícil que lo haga bien. Por eso en esta noche queremos darte una breve semblanza. Ya vamos a estar hablando de estos temas a profundidad, pero
quisimos hacerlo para que sepas qué es la Pascua, por qué, y sirva de preámbulo, esta noche sirva de preámbulo para esta enseñanza. La Pascua precisamente tiene que ver o está incluida en algo que se llama las fiestas santas de Dios. ¿Qué son estas fiestas? Bueno, estas fiestas son precisamente una serie de eventos, de acciones, de recordatorios que tú tienes que hacer para que puedas recordar bien, valga la redundancia, cada año, pero también para que comprendas qué es lo que está haciendo Dios en el mundo y sobre todo qué es lo que va a hacer. Bueno, empezamos. Todos los países tienen sus fiestas patrias, recordatorios importantes, acontecimientos en la historia de la nación que proporcionan una continuidad entre el pasado y el futuro. Los ciudadanos por lo general pueden explicar cuando menos algunos aspectos de tales celebraciones. Aquí en México, por ejemplo, tenemos el 16 de septiembre la celebración de la independencia y dado que aquí mucha gente se reúne en la plaza principal, que es el Zócalo, así le llamamos nosotros, se reúnen frente al Palacio Nacional cada año, pues es casi materialmente imposible que se le olvide la fecha, ¿verdad? Pero no obstante, todas estas personas, todos estos ciudadanos que entienden o que celebran cualquier acontecimiento patrio, saben muy poco acerca de las fiestas en cuanto se refiere uno a la adoración a Dios. La mayoría de la gente pasa por alto el verdadero origen de las prácticas espirituales de acuerdo a como dice la Biblia, no de acuerdo a la tradición, no de acuerdo a una religión, no de acuerdo a nada de eso. Como resultado, la gente generalmente celebra cosas que ni bíblicas son. Por ejemplo, te quiero hablar, no sé, se me ocurre que mientras la Biblia dice cómo celebrar la Pascua, por ejemplo, en Estados Unidos me salen con un conejito que deja huevitos por ahí pintaditos. O sea, ¿qué es esto de la Pascua Florida? Hay personas que celebran la Cuaresma, de hecho, se supone que ahorita están en Cuaresma varios de la religión tradicional, o muchos otros celebran la Navidad, y estas son representaciones no bíblicas. Te sorprenderá, pero la mayoría de estas cosas, o más bien las tres que te mencioné ahorita, ninguna está incluida en la Biblia, ninguna forma parte de ella, ni hay un mandamiento alguno acerca de que tú celebres tales fiestas, tales celebraciones. Como tampoco se menciona que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, las haya guardado. Pero por otro lado, Dios sí ordena que se celebren varias fiestas, aunque para muchos son casi desconocidas. Algunas personas se dan cuenta que en la Biblia se mencionan ciertas fiestas santas, pero solo unos pocos pueden nombrar alguna de ellas o explicar su significado. La mayoría conoce esta que se aproxima, que es la Pascua, aunque no sabe a veces ni por qué, no entiende el significado o la tradición o la religión. Te envuelven en un velo de misticismo sin que entiendas a cabalidad qué está pasando realmente o por qué la celebración de esta fiesta. Por lo general se creen que estas fiestas, las que vamos a empezar a mencionar, eran para el antiguo pueblo de Israel y que fueron abolidas después de la crucifixión de Jesucristo. Pero estas personas suponen que las fiestas que estamos a punto de empezar a hablar, las fiestas santas, solo apuntaban hacia Cristo y dado que Él vivió hace 2000 años, estas ya dejaron de estar vigentes. La mayoría piensa que las fiestas bíblicas no son más que reliquias históricas y que en la actualidad carecen de importancia. Ahora te aviso que por extraño que parezca, la Biblia contradice todos estos conceptos que tiene la gente. Si estamos dispuestos a estudiar con imparcialidad, vamos a darnos cuenta que estas festividades tradicionales, que muchas de ellas hay actualmente en el calendario cristiano católico, no son ni hay mandato para celebrarlas. Son tradiciones de hombres. El Nuevo Testamento, por ejemplo, muestra que Jesús guardaba estas fiestas bíblicas y que muchas décadas después de su muerte, sepultura y resurrección, los discípulos aún seguían el ejemplo y continuaban guardándolas. Las enseñanzas de los apóstoles después de la resurrección de Cristo también son diferentes de lo que la mayoría de la gente supone. Esas enseñanzas revelan que Dios
tiene el deseo y el propósito de que todos los cristianos, número uno, aprendan qué son estas fiestas y número dos, desde luego que las celebren. Porque todas estas fiestas son proféticas, fueron proféticas en su tiempo y aún ahí tienen mucha revelación acerca del plan de salvación, de lo que está haciendo el Señor, de los propósitos que tienen hasta de para qué estamos aquí. ¿Por qué quiere Dios que celebremos las fiestas bíblicas? Porque quiere que conozcamos nuestro asombroso potencial humano y, en segundo lugar, son un recordatorio anual del plan de salvación diseñado por Él para la humanidad. Dios nos revela el gran propósito por el cual puso al hombre en la tierra. Nos revela nuestro grandioso potencial y además nos dice cómo es que podemos alcanzarlos. En el libro de los Salmos, por ejemplo, encontramos este mandamiento principal. Este es un precepto fundamental para que podamos entender todas las cosas que Dios nos revela. El Salmo 111:10 dice lo siguiente: La sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. La alabanza a Dios permanece para siempre. Por consiguiente, la celebración de las fiestas santas de Dios proporcionan la clave que le da sentido a la existencia humana, porque nos permite entender el maravilloso plan que Dios tiene para el futuro concerniente con la humanidad. Las fiestas que Dios ha ordenado ocurren en 3 épocas del año. ¿Cuántas fiestas son? Son 7 fiestas y estas 7 fiestas están repartidas en 3 épocas del año. Estas épocas corresponden a la cosecha temprana y tardía de la primavera y a la cosecha temprana del otoño en la tierra de Israel. Algo que estamos enseñando en toda esta sesión de enseñanza profética, de enseñanza sobre profecía, es que tienes que salir de tu mente regionalista y pensar que toda profecía está situada geográficamente en Israel, es lo que le pasa al pueblo, es lo que ha de ocurrir. Ese es el punto focal del calendario profético. Por tanto, no tenemos las mismas fechas de cosecha en el mundo, porque varía por el clima, por los diferentes usos horarios, porque ya sabes tú que cuando aquí en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Entonces, para que entendamos todo esto, tenemos que situar como punto focal, como punto clave, Medio Oriente, porque toda la profecía, toda la situación escatológica, toda revelación tiene que estar fundamentada a partir de ese lugar medular. Bueno, entonces te repito, estas fiestas están repartidas, son 7 en 3 épocas del año. Están repartidas en la cosecha temprana y cosecha tardía de primavera, en la cosecha temprana del otoño en la en la tierra de Israel, en el Israel bíblico. Estas fiestas simbolizan las diferentes etapas de la cosecha espiritual, por eso tienen que ver con cosechas, por medio de las cuales Dios dará vida eterna a la humanidad. Jesús se refirió a estas cosechas en Juan 4, del 35 al 38. Ustedes dicen, hay que esperar 4 meses para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya está listo para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Esta reunión, una cosecha para la vida eterna, así que tanto el que siembra como el que cosecha siente alegría. Realmente es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Los envié para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Cuando se celebran estas fiestas sirven como recordatorios perpetuos de cómo se propone Dios traer vida eterna al hombre. Aunque las decisiones y hechos del hombre lo han apartado constantemente de Dios y han producido sufrimiento y muerte, nuestro Creador hará que su plan se cumpla indefectiblemente. Veamos lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y veamos lo que dice Jeremías 10:23. Señor, yo sé que el ser humano no puede disponer de su vida, ni es dueño de su destino. Aunque el ser humano se aferra y continuamente se aleja de Dios, falta
No falta más que voltear y ver el mundo, todo lo que está pasando. Estamos ahorita, por ejemplo, en algo que se ha declarado pandemia mundial, y en vez de que la gente esté buscando de Dios, en muchos casos las personas están prefiriendo tener pues aquí tapabocas, tener pues no sé, ya están desesperados por vacunas, ya están entrando muchos pues en miedo, en alarmismo. Acababa de leer yo hace un ratito en las redes sociales que están abarrotando los centros comerciales, por ejemplo, para llevarse papel higiénico. Entonces, el problema con todo lo que ocurre es que la gente haz de cuenta que quiere tapar una fuga, no sé, para que me entiendas el ejemplo, el símil, quiere tapar una fuga de presión en un avión con un chicle mascado. O sea, esa no es la respuesta. La respuesta, desde luego, es buscar a Dios, sí tener tus precauciones, aquí mismo lo dijimos al principio del programa, pero principalmente deberíamos de estar buscando de Dios. Es que el ser humano se aferra al hacer las cosas a su manera, y desgraciadamente lo vemos desde el libro de Génesis. Cuando el ser humano hace las cosas a su manera, es como cuando Adán y Eva se cosieron vestiduras con la higuera. ¿Te imaginas después de varios días qué tal rechinarían cuando caminaran estos pobres? Porque esas hojas de higuera cocida simbolizan las respuestas del hombre, la religión, la filosofía y muchas otras cosas que son de invención totalmente humana, que son ahora sí que quieren tapar una herida de tercer grado en vez de suturarla poniéndole un curita. Las fiestas bíblicas revelan progresivamente el plan que tiene Dios para con la humanidad. Estábamos hablando en los anteriores viernes que íbamos a empezar a abordar a cada uno de los profetas, pero solo por mencionar algo. Te voy a mencionar que, por ejemplo, el cuarto sello habla de enfermedades, el cuarto sello de Apocalipsis. Muchos dicen, ay, cuando los jinetes del Apocalipsis cabalguen. Te tengo una mala noticia, ya va el cuarto que está cabalgando. Y tiene que ver con enfermedades. Y tiene que ver con muchas cosas. No es el tema, pero sí te digo que precisamente si tú conocieras el plan de Dios para la humanidad y cómo Dios establecerá su reino en la tierra, no estarías ni siquiera alarmado. Acuérdate que cuando Jesús vino y predicó, Él precisamente predicó algo que hoy mucha gente menciona, el Evangelio, y no entiende qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio tiene que ver con que Dios va a establecer su reino en la tierra. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que te ibas a morir eternamente. La buena noticia, no que te ibas a morir eternamente, sino que si te ibas a morir eternamente hoy día, ya no. Tienes la oportunidad de aceptar la vida eterna que Cristo te ofrece. Vamos a ver lo que dice Marcos 1, 14 y 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca, cambien su manera de pensar y de vivir, crean en las buenas noticias. El plan que Dios tiene para dar vida eterna a los hombres ha existido desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34 lo dice así. Amén. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Mira, amigo y hermano, Dios tiene un plan. Esa es la buena noticia. Ese plan, en ese plan, Dios pretende darle vida eterna a los hombres. Este plan ha existido desde antes de la fundación del mundo, como acabamos de leerlo en Mateo 25, 34, y te puedo citar otras más, pero no quiero tardarme tanto el día de hoy. Estas fiestas nos enseñan ese extraordinario plan precisamente. Con estas hermosas palabras el apóstol Pablo resumió la profundidad de los designios de Dios. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 1, 9 al 11. Dice, ¿no ha hecho conocer su voluntad secreta? Él nos ha hecho conocer su voluntad secreta.
O sea que el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo, según ese plan, que se va a cumplir fielmente, ya sea que lo quieras o no, a su debido tiempo, en ese plan Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dios nos había escogido antes de que el mundo existiera. Ya estaba el plan para que tú, que estás escuchando esta transmisión, que a lo mejor ya te congregas en una iglesia, que a lo mejor ahorita estás indeciso entre si crees y no crees, si decides entregarle a tu vida al Señor o no, a ti te había escogido de antemano para que te unieras con Cristo y recibieras parte en su herencia. Para eso sirven las fiestas. Las fiestas santas ordenadas en la Biblia nos ayudan a entender precisamente ese plan, el plan maestro. ¿Cuál es el propósito mismo de ese plan? Explican cómo y por qué venimos a ser su pueblo. Nota esta descripción de este plan, de lo que va a ocurrir, como lo menciona Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que es el libro de las revelaciones, el libro que corre el velo, y que si eres un estudioso de la Biblia entenderás. Si no, no tiene caso que empieces a leer Apocalipsis si no has leído los restantes 45 libros y 21 cartas, porque no lo vas a entender. Y si no tienes un maestro que te esté guiando de la mano para que puedas entenderlo, va a ser muy difícil. Vas a entender lo básico, pero el plan a cabalidad necesitas estar verdaderamente, como dice la propia palabra, escudriñando. Pero escucha cómo dice algo acerca de este precioso plan. Apocalipsis 21:3. Oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el hogar de Dios está con los seres humanos, y Él vivirá con ellos, será su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Paso a paso las fiestas de Dios nos muestran cómo será este hermoso cuadro. Esto que dice literalmente va a pasar. Literalmente el tabernáculo de Dios va a descender. Ojo, el único que utiliza el concepto cielo es Mateo y lo hace en referencia o en símil al reino de Dios. Mucha gente cree que va a ir al cielo, no es así. El reino de Dios va a venir a nosotros. Entendámoslo. Pero para que tú puedas entenderlo, primero tienes que leer, tienes que escudriñar, tienes que aprender, pero sobre todo tienes que practicar lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, lo que estás procesando. Cuando tú, por ejemplo, empiezas a celebrar las fiestas, tú le enseñas a tus hijos a celebrar las fiestas. Quedamos que la primera fiesta es la Pascua, por eso estamos haciendo esta breve introducción. Entonces va a ser como que cada año él celebre 7 cumpleaños, 7 puntos, 7 fechas en las cuales vas a ver que Dios tiene para él un propósito, un plan. Vas a ver que la humanidad no está perdida. Mira, ahorita estamos demasiado preocupados porque el COVID está acabando con el 2% de la gente que enferma de ello. La Biblia dice que llegará una enfermedad que matará a la tercera parte de los habitantes de toda la tierra. Imagínate. Esto no es nada. Este no es el fin. De una vez te lo aviso, amigo. Este no es el fin. No te espantes de más. Y si tú eres cristiano, menos tendrías que estar espantado. Las fiestas, precisamente, son como la columna vertebral con muchos subtemas que nos ayudan a entender el propósito, el plan, qué es lo que tiene que hacer el humano, qué tiene que hacer la nación, qué tiene que hacer cada uno de los países, qué papel juegan en este plan. Todo está determinado a través de esta columna vertebral que se llaman las fiestas santas de Dios. Fíjate que el capítulo 23 de Levítico, en el verso 4, dice lo siguiente. Levítico 23:4. Estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. A partir de ahí, del verso 4 y hasta el verso 37, tú te vas a encontrar en el capítulo 23 de Levítico las fiestas que Dios implantó. No las implantó un hombre, no las implantó la tradición, no las implantó una denominación, no las implantó un movimiento religioso, una AR, no, las implanta Dios. Y ahí vas a darte cuenta que después de hablar del Shabbat, que es el día de reposo semanal,
para nosotros es domingo, porque contrario a la que mucha gente dice, Shabbat no es sábado. Shabbat lo que significa es día de reposo, y te vas a dar cuenta que en esta celebración de estas fiestas que son anuales, que son 7, había veces que caía el Shabbat semanal y el Shabbat de la festividad, como en el caso de la semana en que muere Cristo. Esa semana cuando muere Cristo se celebraron 2 Shabbat, el Shabbat semanal y el Shabbat precisamente de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso le surgía bajar el cuerpo antes de las 6 de la tarde, porque comenzaba la fiesta. Y la fiesta, tú te vas a dar cuenta que a medida que sigamos estos programas, eran fiestas solemnes, son fiestas que se tenían que guardar de una manera especial. Si bien son fiestas, tienen un alto grado de santidad, tienen un sumo grado de importancia. Entonces, ahí vas a ver la lista que después de hablar del Shabbat semanal, el texto describe ciertas prácticas especiales con nombres poco comunes. Por ejemplo, te vas a encontrar, además de la Pascua, con la fiesta de los panes sin levadura, te vas a encontrar con el día de la expiación, te vas a encontrar con la fiesta de los tabernáculos, pero no me quiero adelantar, solo te voy a mencionar esas. Al ordenar la celebración de estas fiestas, Dios le dijo a Moisés que hiciera saber al pueblo lo siguiente, mismo capítulo 23 de Levítico, versículo 37. Esos son los días que se ha señalado como de fiesta al Señor, en los que ustedes convocarán asambleas santas para quemar ofrenda al Señor. Presentarán sacrificios que deben quemarse completamente, ofrenda de cereal, sacrificios y ofrenda de vino, según el día indicado. La Biblia nos muestra que a su debido tiempo Dios enseñará a todo el mundo a guardar estas fiestas. Ojo, desde el principio de esta enseñanza te hemos dicho que la intención de Dios es que todo aquel que tiene fe en Él, que cree en Él, que estudia la palabra para entender qué es lo que está haciendo Dios, va a llegar un día en que se lo va a enseñar Dios a todo el mundo. Fíjate que dice Zacarías 14 del 16 al 19. Zacarías 14 del 16 al 19. Los sobrevivientes de todas las naciones que se pusieron en contra de Jerusalén irán a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, año tras año, y celebrarán las fiestas de las enramadas. La nación que no suba a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor Todopoderoso, no recibirá nada de lluvia. Si el pueblo de Egipto no sube a Jerusalén, de seguro caerá sobre ellos el castigo. Ay, mi Dios, imagínate. Ahora yo sé que muchos aquí escépticos me van a decir, ay, ¿y estas fiestas bíblicas siguen vigentes? Te voy a dar una máxima de muchas que hay en la Biblia. Esto es como decirlo, una regla, una norma como se mueve Dios. Cuando Dios empieza algo, casi siempre lo empieza en pequeña escala. El 99% de las veces, cuando Dios comienza algo, lo comienza en pequeña escala. Fíjate que dice Mateo 13, del 31 al 33. Después Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre plantó en un campo. Esta semilla es la más pequeña de todas, pero cuando crece se vuelve la planta más grande del jardín. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y viven y hacen nido en sus ramas. Les dio otra historia. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina. Al final toda la masa queda fermentada. Fíjate que Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza y con levadura. Ambas parábolas empiezan con algo pequeño que va creciendo hasta hacerse mucho más grande. Asimismo, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios llamó a un número relativamente pequeño de personas que estaban dispuestos a obedecerle y a seguir sus caminos. Al principio del relato bíblico podemos ver que solo unos pocos obedecieron a Dios. No obstante, los primeros patriarcas, estoy hablando de Abel, de Enoc, de Noé, respondieron en forma positiva a lo que Dios les reveló acerca de su plan de salvación. Fíjate cómo lo dice en la palabra de Dios, ahí nos testifica la propia palabra que el Señor, cuando los llama, ellos ponen de su parte. Hebreos 11, del 4 al 7. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió,
Él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe Enoc murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradeció a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer en Dios, que Dios existe y que premia a los que le buscan. Por la fe. Mira, después del diluvio en los días de Noé, Dios vio que Abraham y su esposa Sara también le eran fieles. Con referencia a los que en tiempos antiguos obedecieron a Dios, esta misma carta a los Hebreos capítulo 11, pero el verso 13 nos dice lo siguiente. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Estando seguros de que ellos recibirían la vida eterna, le creyeron a Dios, se les menciona como héroes de fe, ellos conocieron todo esto y ellos se les prometió la vida eterna. No obstante, la Biblia es clara y dice, en su momento no la recibieron. Mira cómo dice el verso 39 y 40 de la misma carta a los Hebreos 11. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Podemos ver pues que Dios ya estaba llevando a cabo su plan de salvación en la vida de estas personas. ¿Qué? ¿Cómo que su plan de salvación dirás? El plan de Dios no empezó con el pacto que hizo con Israel. Mucha gente empieza ahí. No, el plan de Dios para la humanidad, el plan a través del cual quiere darle y ofrecerle la oportunidad de ganar la vida eterna a cada ser humano, no empezó con el pacto de Israel. Tampoco, ojo de lo que voy a decir, tampoco empezó con la predicación de Jesucristo. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acabamos de ver que precisamente ya había personas que habían creído en este plan, habían creído en esto que iba a pasar en el futuro. Abel, Enoc, Noé, Sara, Abraham, vemos que son grandes artífices de la fe. El amor de Dios al dar a su Hijo, que está evidenciado en Juan 3:16, que es un versículo que muchísima gente se sabe, ahí es solamente la continuación del plan que había tenido desde el principio para todo el mundo. Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tuviera seres humanos este planeta, tenía como una de las vertientes de las posibilidades del futuro de la humanidad que se desviaran. Entonces desde antes, inclusive desde antes de poner al primer ser humano en la tierra, Él tiene que establecer un mecanismo, una forma, una manera para que regresaran a Él, para que se les pudiera ofrecer la vida eterna. Y no es sino hasta que manda a nuestro Señor Jesucristo, a su propio Hijo, a Dios mismo, Él baja y se encarna, para que este plan pudiera tener una continuidad. Mira cómo dice la Escritura a este respecto en Mateo 25:34. De nuevo lo vamos a leer, por favor. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Todo esto ocurre, imagínate todo esto. Yo no sé, a veces uno en planificar 5 años, a mí me gusta planificar de 5 en 5, y a veces yo tengo planes personales, planes profesionales, planes ministeriales como pastor que soy, pero a veces batallo mucho tan solo con la planeación de un año. Imagínate este proceso, imagínate, está empezando el año, me tengo que reunir con la mesa directiva de la iglesia que precisamente están para eso, para ayudar a cargar la iglesia, y tenemos que planear desde qué día se va a hacer ayuno, de qué fecha caen las fiestas en este año, qué uniformes va a llevar el grupo de exaltación, qué personas van a pasar a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios desde el púlpito al año. Y con un año a veces nos cuesta tanto trabajo. Imagínate a Dios, antes de poner siquiera al primer ser humano en el mundo, idear todo un plan para que el ser humano pudiera regresar a Él. Esto ya de entrada es inimaginable.
Esto está evidenciado a través del plan de Dios, que cuando estaba como que ya en un punto demasiado delgado, Él tiene que venir y restaurar este principio del plan con nuestro Señor Jesús. Las fiestas de Dios nos van a revelar precisamente a su debido tiempo las diferentes etapas de ese plan. No fueron algo simplemente que se le ocurrió a Dios. No, hay un porqué detrás de todo esto. Acabamos de mencionar a Abraham. Por medio de la familia de Abraham, Dios empezó a revelar las buenas noticias de su plan de salvación ya en un plano más abierto. Fíjate qué dice la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 8. La escritura preveía lo que pasaría en el futuro. Debido a la fe de los que no son judíos, Dios los aprobaría y le dio a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Mira, nota que no le dijo todos los que nazcan de tu simiente. Inclusive está diciendo todas las naciones. A veces aquí se confunde la gente. Luego dicen que Abraham es el padre de todas las naciones. Están en un error. Sí, en verdad, como cantan ese coro de niños, el padre Abraham tiene muchos hijos, pero lee la Biblia, no te vayas con los cantos, no te vayas con la tradición oral. Lee la Biblia dice que él iba a ser padre de reyes, de naciones, etcétera, pero no de todas. A través de Gálatas 3:8 nos estamos dando cuenta que Dios le revela a Abraham que en su plan de salvación habría gente que inclusive no iba a ser del pueblo de Israel, que iba a ser salva. Génesis 26, 3 y 4 nos narra estas promesas que Dios le hace a Abraham y a sus descendientes. Él le dijo que lo bendeciría y dijo que por cuanto oyó Abraham su voz, guardó sus mandamientos, guardó sus preceptos y guardó sus estatutos. Por eso lo iba a bendecir. Quizá esta es la razón por la que en la Biblia Abraham se le llama amigo de Dios y padre de todos los, fíjate, creyentes. Escucha lo que dice Santiago 2:23. Es así como se cumplió lo que dice la escritura: Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios, increíble que te pongan ese título. Padre de los creyentes, dice otra versión. Increíble. Los descendientes de Abraham llegaron a ser una nación muy grande y fuerte. Recibieron el nombre de Jacob, nieto de Abraham, cuyo nombre fue cambiado a Israel. No mucho tiempo después de haberse establecido en Egipto, fueron esclavizados. Tú te sabes esa idea. Aunque no seas un adepto lector de la Biblia, todo el mundo se sabe esa narración, los 10 mandamientos. Bueno, hasta desde la versión antigua de Charlton Heston, todos han visto esa película, pero en versiones más modernas, por ejemplo, todos han visto esta versión de este actor que hacía Batman, Dioses y Reyes, y todo el mundo se sabe la historia, ¿verdad? ¿Cómo se llama este actor? Christian Bale. No, ni se saben aquí. Bueno. Ay, este pastor va al cine. Sí, claro que voy al cine. Me gusta el cine. Y no hay pecado en ello. Solo cuida lo que ves. Entonces, fíjate en esto que es precioso. Todo acerca de esta historia. El relato de la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel es equiparable, es una sombra, es un paralelo con la libertad que hoy da a los que Él llama. Pero este llamado, esta historia, esta libertad no puede estar separada de las fiestas de Dios. Óigame bien. Mucha gente cree que ya por sistema, por default, uno ya nació y ya es hijo de Dios, y muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Quieto. Tú eres creación de Dios. Para ser hijo hay que tener ciertas características y una de ellas es tener la fe de Abraham, el cumplimiento de Jesús, la obediencia de Jesús y otras cosas. Pero sobre todo tener fe, creer que Dios levantó de los muertos a Jesús, que resucitó y que nos está ofreciendo la vida eterna, la vida Zoe, la vida divina a través del sacrificio que Él ejerció en la cruz del Calvario. Pero este sacrificio, aunque tú no lo veas, no lo creas o no lo sepas, está inseparablemente ligado a las fiestas de Dios. Y solo es la primera fiesta. Solo es como que la apertura del plan. ¿Sale? Yo me acuerdo, no sé si todavía exista, hace mucho que no voy a
a una escuela primaria, pero yo me acuerdo que antes en las primarias, por ejemplo, había unos carteles que decían: en caso de emergencia, no corro, no empujo, no grito, bajo las escaleras con calma, etcétera, etcétera, etcétera. En caso de incendio, también en algunos edificios dice, ¿verdad?, que tienes que tener. Hazte cuenta que este plan de salvación está requerido en 7 puntos, en 7 divisiones, que para que no se nos olvide, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, y que sobre todo nos recuerden cuáles son los puntos, los procesos, la etapa en la que el plan de salvación está destinado en estas fiestas santas. A su debido tiempo, Dios, después de que Israel fue libertado, o más bien cuando vio que Israel estaba esclavizado, inició una serie de acontecimientos que llevaron a la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Esto empezó a mostrarle su plan de salvación, que representan precisamente las fiestas santas. Fíjate qué dice Éxodo 5:1. Éxodo 5:1. Amén. Después Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: el Señor Dios de Israel ha dicho: deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebren mi honor. Esa versión dice para que celebren mi honor, me gusta más como dice la mía: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Levítico 23 habla de ¿qué? De fiestas, de asambleas, de reuniones santas. El Éxodo 5 nos dice claramente que la petición de Moisés es: deja ir a mi pueblo a celebrarme, dice Jehová, fiesta. Ya antes Moisés y Aarón, recuerda la historia, y si no, léela, está en Éxodo 3, del 16 al 18. Moisés y Aarón ya habían convocado a los ancianos de Israel y les habían explicado el plan de Dios para liberarlos. Entonces, siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés y Aarón hicieron varios milagros delante del pueblo. Tú lo sabes, has visto las películas, que aunque varias tienen una serie de errores, bueno, el chiste es saber lo general. ¿Sale? Al ver esto, los israelitas, aunque después fallaron, creyeron que tal como se les había prometido, Dios los libertaría y cumplirían el pacto que habían hecho con Abraham. Luego Israel guardó por primera vez la Pascua. Y también la primera fiesta y la segunda van juntas, porque inmediatamente que termina la Pascua, inicia la segunda fiesta, que es la de los panes sin levadura. Mucho tiempo después, la Iglesia del Nuevo Testamento también guardó estas mismas fiestas como recordatorio de la liberación, de las consecuencias del pecado que los cristianos reciben por medio de Jesucristo, esta liberación. Por ejemplo, el apóstol Pablo les dijo a los cristianos en Corinto, tanto a judíos como a gentiles, aquí ya no hay nacionalidad, aquí ya hay fe, judíos y gentiles, a los cristianos, les dijo que deberían estar sin levadura o sin pecado. Él les dijo en 1 Corintios 5:7 lo siguiente, mira, él les dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, primera fiesta, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Te diste cuenta? En el versículo siguiente les dice: así que celebremos la fiesta, refiriéndose explícitamente a la misma fiesta que Dios había instituido muchos siglos antes para Israel. ¿Cuál fiesta? El Pesaj, la Pascua. Que Pascua es pasar de largo, ¿sale? Pascua, la propia palabra está relacionada con la acción. ¿Recuerdas que el Señor le dijo a los israelitas que tenían que matar un cordero, que tenía que estar en buen estado, sin mancha, sin defecto, de 1 año? Tenían que desangrarlo y con esa sangre tenían que untar los dinteles y los postes de su casa, figura del sacrificio de Cristo. Y que si tú tenías esa señal, iba a pasar el ángel de la muerte y no iba a entrar en tu casa. Toda casa, por eso ahora que andan muchos espantaditos por ahí, recuerda lo que el Señor ya dijo. Si tú tienes la sangre del cordero, ¿cuál peste puede entrar? Y si ocurre alguna, es porque Dios la desea, no porque sea una pandemia, una epidemia a grado que acabe con la humanidad. Aún así, el Señor tiene todo planeado y el Señor ha dado promesa. ¿Sale?
desde niño, piénsalo, desde niño Jesús celebró las fiestas bíblicas. Para todo aquel que diga, no, es que estas fiestas son judías, son judaicas, no son para nosotros. La Biblia dice, Pablo dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y si Cristo celebró las fiestas, tenemos que celebrarlas. Fíjate que dice Lucas 2:41. Lucas 2:41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para la fiesta de la Pascua. Para acá, ya. En los versículos 42 al 48 podemos leer que en una de esas tantas ocasiones que iban a celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años, estuvo dialogando con los teólogos en el templo. O sea que no fue solo una vez, ¿te diste cuenta? Resulta evidente que estos dirigentes religiosos estaban maravillados con su inteligencia y su perspicacia. En Juan 2:23 dice algo más a este respecto. Pero bueno, vamos a dejarlo pendiente. Quiero avanzar porque ya me estoy atrasando mucho. Lucas 22:15, ese sí lo vamos a leer. Lucas 22:15. Jesús les dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Mira, esto menciona a Jesús antes de ser crucificado, antes de ser apresado. Ahora, nos podemos dar cuenta entonces que Jesús nunca dejó de celebrar las fiestas de Dios. En uno de los pasajes más significativos vemos que Jesús arriesgó su propia seguridad para poder asistir a 2 de estas convocaciones anuales. ¡Ojo! Jesús arriesgó su seguridad. Lo estaban buscando para matarlo. Lo estaban buscando para apresarlo. Sin embargo, él sabía que tenía que cumplir con la fiesta. Esta fiesta a la cual asistió es la fiesta de los tabernáculos y la del último gran día. Fíjate lo que dice en Juan 7:37. El último día de la fiesta era el más importante. ¿El qué? El último día de la fiesta. Ok, ahí está la fiesta del último día. Era el más importante. En mi versión dice el último y gran día de la fiesta. Esta es la 7ª fiesta donde cerramos el plan de salvación, pero acuérdate que ahorita estamos solo en la introducción. Solo estamos hablando de por qué las fiestas nos señalan a Cristo, nos señalan el plan de salvación, nos señalan todo lo que el Señor está haciendo con esta tierra y lo que tenemos que hacer nosotros también. Él dice, por ejemplo, también algo ahí en el 39, ¿verdad? ¿Qué dice en el 39? Jesús dijo, Jesús dijo eso acerca del Espíritu que recibirían después los que creyeran en Él, pues aún no estaba el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Ok. El Señor Jesús traza, narra, prepara, enseña, pero sobre todo les abre los ojos a todos los estudiosos, a los judíos, a sus seguidores y no seguidores, tiempo después, de que el plan de salvación estaba íntimamente ligado con las fiestas. Muchas iglesias creen que el apóstol Pablo cambió la forma en que los cristianos deben adorar a Dios. Según este concepto, se supone que él enseñó a los gentiles que no era necesario obedecer la ley de Dios y celebrar las fiestas, aunque están tremendamente equivocados. Fíjate lo que dice 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y enseguida agrega, os alabo hermanos porque retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Luego explica en el verso 2, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Ahí está la Pascua. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi amigo? El Señor instituye la fiesta. Los primeros creyentes la cumplen. Llega el tiempo de Jesús la cumple y Pablo la cumple. Y conste que Pablo no estaba judaizando. Los comentarios que Pablo hizo a los judíos y gentiles en Corinto no hubieran tenido ningún sentido si ellos no hubieran estado guardando las fiestas. Es como si yo te dijera a ti, ¿ya te pusiste el refuerzo del sarampión? Me refiero a los niños. Pero si no se puso ni siquiera la primera vacuna, ¿cómo va a tener un refuerzo?
sería ilógico. ¿Ok? Resulta claro que el apóstol nunca trató de persuadir a nadie para dejar de celebrar las fiestas. Contrario a lo que mucha gente me dice luego, ay, no, es que eso es judío. No, no es judío, es Biblia. Lo bíblico no es judío. Lo bíblico no es judío, es eso, es bíblico. Por el contrario, la historia del ministerio de Pablo demuestra que vez tras vez las fiestas de Dios eran muy especiales en su vida. Las fiestas que él sabe que tenía que celebrar trazaban su agenda, trazaban su calendario, trazaban hasta su ruta misionera. ¿Cómo es posible que alguien diga que estas fiestas ya no se celebran cuando el propio apóstol Pablo nos muestra una y otra vez en la Biblia que él era guiado, era dirigido por las fechas que tenía que cumplir acerca de estas fiestas? Fíjate que dice Hechos 26, por ejemplo. Amén. Nosotros salimos en barco de la ciudad de Filipos, después de la fiesta de los panes sin levadura. 5 días después nos encontramos con los demás en Troas y allí nos quedamos 7 días. ¿Cuánto dura? A ver, aquí le vamos a preguntar a mi esposa, ¿cuánto dura la fiesta de los panes sin levadura? 7 días. Ahí tienes la respuesta por qué se quedó 7 días Pablo. Estaba celebrando la fiesta. Porque la Pascua dura 24 horas, pero inmediatamente que empieza la fiesta de los panes sin levadura, tarda 7 días para que tenga su cumplimiento. 7 días en la congregación, nosotros sacamos la levadura de nuestras casas. No consumimos nada que tenga levadura durante 7 días. ¿Qué tipifica esto? Precisamente que estamos obligados como seres humanos en el plan de salvación, en este plan que Dios ha dispuesto para la humanidad, a voluntariamente sacar aquello que nos infla, que nos inflama, que nos hace soberbios, que nos hace pues hasta hipócritas, pues. Y ya me adelanté un poco, ya estoy dando hasta la segunda, no he empezado a darte lo de la Pascua, eso lo vamos a dar dentro de 8 días. Hoy solo fue la introducción. Pero ahí nos está hablando, por ejemplo, de la fiesta de los panes sin levadura. Por ejemplo, Pablo programó su itinerario de manera que él pudiera ir a la fiesta del Pentecostés. Te voy a dar algunas citas si quieres checarlas. Primera los Corintios 16:8, Hechos 20:16, Hechos 18:21 nos hablan de todas estas cosas. Varias veces él menciona, por ejemplo, Lucas, compañero de Pablo, en varios de sus viajes habló de un tiempo del año que ya había pasado el ayuno. Cuando se habla del ayuno se hace referencia al día de la expiación. Tenemos esta cita en Hechos 27:9. ¿Ok? Aquí nos va dando normas, nos va dando reglas. ¿Sale? Fíjate que acerca de esto que leyó Dara, ya vamos acabando, acerca de Hechos 26, un comentarista bíblico, el expositor, el comentario bíblico del expositor nos dice esto, mira, Pablo, no pudiendo llegar a Jerusalén para la Pascua, permaneció en Filipos para celebrar también la fiesta de los panes sin levadura que duraba una semana. Más adelante en el 20:16 comenta lo siguiente, el mismo comentario menciona que él quería, de serle posible, llegar a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés en el 50º día después de la Pascua, es decir, en la fiesta de las semanas o en la fiesta de la cosecha. Recuerda que las 7 fiestas están determinadas en 3 tiempos de cosecha, refiriéndose a la cosecha de almas, a la cosecha de seres humanos que han de creer en el Señor Jesús. Tanto la enseñanza de Pablo como la de los demás apóstoles hacen hincapié en la obligación que tienen los cristianos de seguir el ejemplo de Jesucristo en todos sus aspectos. El apóstol Juan, quien escribió a fines del primer siglo, resumió el mensaje de esta manera en 1 de Juan 2:6. Por favor, 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. El apóstol Pablo celebraba las fiestas bíblicas junto con los demás miembros de la iglesia. En defensa del mensaje que predicaba, dijo que era él mismo que enseñaba a otros apóstoles. Él dice en 1 Corintios 15:11, para que o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Los judíos creyentes continuaron celebrando las fiestas bíblicas y también lo empezaron a hacer los gentiles. Vemos
en Colosenses 2:16, como dice lo siguiente. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de la luna nueva o días de descanso. Cuando uno celebra las fiestas tiene que ser por acción voluntaria, porque crees, porque entiendes el concepto. Tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado en esta enseñanza de hoy, podemos llegar a una sola conclusión. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, también continuó celebrando las fiestas dadas por Dios, de las primeras, la primera de las cuales es la Pascua, que vamos a celebrar el próximo día 5 de abril. Fíjate que el ignorar estas cosas, el ignorar todas estas cosas, te da pues un concepto equivocado. Hay mucha gente que celebraba la Pascua. Yo inclusive fui a una iglesia de carmelitas descalzas, lo he dicho varias veces. Y créeme que tú lees la Biblia, cómo hay que celebrarla, lo que celebra, lo que significa el sacrificio de Cristo, es el principio del plan de salvación hacia la humanidad. Y a lo que te tenían que decir a ti que celebraras, nada que ver. Que la visita de las 7 casas es como, ¿para qué? No existe. Que la Verónica que le secó su cara al Señor Jesús, ¿eso qué? Que si la tercera estación, que si la cuarta estación, pues si no es Vivaldi para tener estaciones. Tienes que entender que el plan de salvación no arranca con Jesús. El plan de salvación arranca desde antes de la fundación del mundo. Las fiestas son para recordarnos que hay un plan. Que ese plan Dios lo va a ejecutar, ya sea que lo conozcas o no. Pero que desde luego que Dios desea que lo conozcas, porque ese plan te va a salvar eternamente. Tu vida no va a fenecer cuando la carne muera. La vida eterna no viene por default, no viene de fábrica, no viene inherentemente ligada al ser humano, se tiene que ganar. No es lo mismo tener una vida bios, una vida natural, una vida humana, una vida animal, si lo quieres así, que tener una vida bios, una vida eterna, una vida divina. La Pascua es el primer paso, es el primer recordatorio, ¿sí? Y al igual que una festividad, ya lo decíamos desde la otra vez, es un memorial. Por decir algo, es como tu cumpleaños. Tú no celebras el cumpleaños muchas veces al día, ni cada día. Por eso la Pascua se celebra una vez al año, la Santa Cena se celebra una vez al año. Pero cuando ignoramos esto, pues no estamos haciendo correctamente las cosas y por tanto, pierde todo el sentido. Quiero pedirte una disculpa. Hoy empezamos un poco tarde, hemos tenido un poco de dificultades técnicas en el día de hoy. Si oíste que nos trabábamos un poco, que cometíamos algunos errores, es que estamos demasiado pendientes de que no vaya a fallar la señal del internet. Tú sabes que esto electrónico no tiene palabra de honor, pero en medida de lo posible te estamos tratando de dar por lo menos el resumen, el contexto más general de lo que queremos que entiendas. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en llamarnos, no dudes en contactarnos. Te repito los medios. Déjame un mensaje en facebook.com/masada.adulam. En WhatsApp mándame un mensaje al 55 83 88 20 35. Llámanos directo, yo te puedo contestar, te puede contestar mi esposa las 24 horas al día al 55 76 90 95 89. No sé, y si quieres volver a oír esta enseñanza, puedes verla, la vamos a subir a partir de este momento al Facebook como publicación. Hoy estuvimos, te digo, con un poco de dificultades técnicas, pero no obstante vamos a subir la enseñanza también al canal de YouTube, Israel con una R, Chapa, todo en mayúsculas, para que lo oigas una y otra vez y puedas leer. Eso sí te recomiendo,
escúchala y lee las citas que vamos mencionando junto con ellas. Nuestra intención no es declarar que somos la máxima autoridad en cuestión de revelación y demás. Esto ya lo sabe mucha gente. Esto lo sabe toda la iglesia que viene de avanzada, la iglesia que se ha ocupado en escudriñar, la iglesia que se ha ocupado más en crecer espiritualmente que exponencialmente en número de integrantes. Nunca te sientas mal por ir en una iglesia pequeña. Tú no sabes si es una iglesia donde está obrando poderosamente el Espíritu Santo para resguardarte, para revelarte aquello que no a todos les será revelado. Si tú no eres cristiano y oíste este programa o lo vas a oír, créeme que no es una casualidad que lo hayas escuchado. Créeme que hay tantas cosas que necesitas conocer y que si las conocieras no tendrías temor a una pandemia, no tendrías temor a un estado económico, no tendrías temor de un mal gobernante como el que desgraciadamente tenemos hoy. Porque Dios tiene todo bajo su poder. Mi nombre es Israel Chapa, esto es Gracias a Dios es viernes y el próximo viernes te hablaremos, ahora sí ya, de lo que es la Pascua, qué significa, todos los simbolismos y sobre todo cuál es la profecía acerca de ese evento que se cumple en la humanidad. El día de mañana, no te olvides, hoy somos un poco más serios porque siempre que hay que enseñar profundidad de palabra, pues hay que leer varias citas, pero el día de mañana vamos a hablar de los propósitos y metas de los chavos. Recuerda que mañana, respondiendo a los jóvenes, vamos a tener a varios jóvenes de la iglesia mañana con nosotros, porque después, inmediatamente después de acabar la transmisión, tenemos velada aquí en la congregación, gloria a Dios, de 9 a 6 de la mañana. Aleluya, ya. Yo creo que van a dormir mediodía los jóvenes para poder aguantar. Pero el día de mañana vamos a hablar, recuerda, de cómo cumplir tus metas y tus propósitos, joven. Si tienes por ahí un joven que anda con cara de guati y no sabe qué le pasa en la vida, si no sabe si va a ser aplanacalles profesional o de Tenesaguanes, ponlo mañana en conexión y vamos a estar hablando de eso en Respondiendo a los Jóvenes. Ya sabes, siempre a las 8 de la noche, los lunes enseñanza básica, los viernes temas profundos como el de hoy y los sábados enseñanza a los jóvenes. Mi nombre, te repito, Israel Chapa, pastor general de la comunidad cristiana Masada Ulam. Con nosotros estuvieron Idalia Castro. Nara Castro. Axamaday. Que el Señor te bendiga, descansa y no te preocupes de más. El Señor tiene todo bajo control. Dios te bendiga, nos oímos mañana, primero Dios, a las 8 de la noche. Bendiciones. Solo tú